Entre las preguntas más usuales que comúnmente nos hacemos, nos preguntamos, ¿alguien pretende ser sabio? Que lo demuestre con su buena conducta. Y esta es una palabra que nos habla de un antes y un después. Un antes caminando sin conocer la vida, la palabra, y un después en el testimonio. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Una pregunta muy interesante para continuar en esta jornada de semana frente al tema apasionante de la sabiduría. Desde Israel Casa Integral, su casa aquí en la ciudad de Cherryville, les damos una cordial bienvenida a todos y cada uno, repito, las personas que nos acompañan por primera vez, por favor, déjenos aquí en el chat desde qué lugar, desde qué ciudad nos acompaña y por supuesto les brindamos, repito, una cordial bienvenida. ¿Alguien pretende ser sabio? Cuando caminamos en los caminos de la vida, en el camino de la vida, nos daremos cuenta que a nuestro alrededor tenemos a muchas personas pretendiendo ser sabios. Sin embargo, sus acciones, sus actos, sus palabras, su testimonio, su manera de vivir nos muestran algo muy contrario a lo que podríamos entender como sabiduría. Por lo tanto, vemos cómo el apóstol Pablo usa esta palabra para describirnos que hay un antes y un después. Antes de estar en la oscuridad, en el mundo, en nuestra vieja manera de vivir, y un después, para decirlo en el tiempo de Techuvá, en el tiempo de Tikkun, en el tiempo de conversión, cuando Adonai nos toma con su mano fuerte y brazo extendido y nos saca de la condición de oscuridad y nos trae a la luz. Quiero que vayamos un momento, por favor, al libro de Primera de Pedro, y tomemos una lectura en el capítulo 1 y en el verso 15. Primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 15. Vamos a tomarlo en contexto desde el verso 13. Dígalo conmigo, por favor, en esta lectura. Léalo conmigo, por favor. Gracias por llevar el control aquí en el chat. Gracias por los textos bíblicos. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 13. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó santo, sed también vosotros santos toda vuestra manera de vivir. Verso 15, quiero repetirlo por favor. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Es decir, en una buena conducta. En una buena conducta que requiere responsabilidad,
disciplina, entendimiento. Lo hemos visto en el transcurso de la semana. Discernimiento. Lo hemos visto en el transcurso de la semana. Libre albedrío. Libre albedrío no para hacer lo que pensamos que podemos hacer. Como a mí me parece, cuando a mí me parece. No. Libre albedrío para hacer siempre lo que es correcto, lo que es agradable y lo que es perfecto en la buena voluntad del Padre. Aquí mismo en el primer libro de Pedro, tomemos un momento el capítulo 2 y veamos, por favor, a partir del verso 11 y 12, dice la palabra: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Adonai en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Adón, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Damos comienzo en esta introducción del tema para que hablemos nuevamente y vayamos también al libro de Santiago, por favor, que lo mencionamos en el comienzo de semana, y sobre este comienzo de semana, ya pasando esta mitad de semana, entramos ya a la recta final sobre este tema apasionante. Vimos el libro de Santiago en el capítulo 3 y hablamos en el capítulo 3 a partir del verso 13. Creo que podríamos leer el capítulo 3 completo porque allí hay una gran inquietud frente al tema de la sabiduría y seguramente mencionaremos varios textos. Pero retomemos el capítulo 3, verso 13 del libro de Santiago para concentrarnos en los tipos de sabiduría. Por favor, preste mucha atención a la lectura. Lea conmigo, por favor. Verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, por favor subraye, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Podríamos entonces en este punto preguntarnos, y fue parte de la jornada que ya desarrollamos, ¿cuántos o cuáles son los tipos de sabiduría que la Biblia nos menciona? Y en este pasaje del libro de Santiago, en el capítulo 3, encontramos la respuesta, pero la respuesta tenemos que definirla claramente. Usualmente se conocen 4 tipos de sabiduría. Atención, usualmente podríamos mencionar 4 tipos de sabiduría, pero realmente la Biblia, en esta lectura que estamos haciendo, nos muestra 2 tipos de sabiduría. Vamos a leerlo nuevamente para que estemos en común acuerdo entendiendo que hay 2 tipos de sabiduría. Por favor, présteme atención a la lectura verso 15. Verso 14. Si tenéis celos amargos, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Entonces, en esta comprensión de lectura vemos que el texto nos habla de una sabiduría espiritual, una sabiduría celestial, vamos a decirlo en una palabra un poco más clara para todos, una sabiduría kadosh versus una sabiduría terrenal. Esa sabiduría terrenal, dice el texto, porque esta sabiduría no es la que desciende del cielo, no es la sabiduría kadosh, sino es una sabiduría terrenal, animal
diabólica. Es decir, que la sabiduría terrenal está compuesta o es definida mejor tanto terrenal como animal, como diabólica, pero estamos hablando de una misma sabiduría. Conclusión, repito, dos tipos de sabiduría, una sabiduría celestial y una sabiduría terrenal. La sabiduría celestial es Kadosh, pero la sabiduría terrenal es animal, es una sabiduría diabólica. ¿Estamos claros en el texto? Continuemos en la lectura. Porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. ¿Lo podemos concluir? La sabiduría terrenal es una sabiduría donde hay celos, contienda, perturbación y toda obra perversa. Esa es una sabiduría terrenal. Pero la sabiduría Kadosh es primeramente pura, santa, después pacificadora, además es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Alguien pretende ser llamado sabio? Por sus frutos les conoceréis. Y el fruto de justicia se siembra en Shalom para aquellos que hacen Shalom. Maravilloso. Ahora vamos a definir estos aspectos en cuanto a la sabiduría, tanto terrenal, animal, diabólica como celestial. En una inmensa cantidad de versos bíblicos, como lo mencionamos desde el primer tiempo del programa, se nos advierte acerca de la sabiduría y la importancia, por favor, de la sabiduría. Pero además la palabra en muchos contextos nos habla no solamente de la importancia de la sabiduría, sino además de cómo identificar la falsa sabiduría. Atención, la falsa palabrería. Atención, la falsa doctrina, es decir, la falsa enseñanza. Es decir, que aprendemos a tener discernimiento y es decir, que como dimos comienzo hace unos días, hablamos de escudriñarlo todo y retener lo bueno. La sabiduría Kadosh, literalmente la palabra no la presenta, nos muestra la sabiduría Kadosh como un tesoro, una gran riqueza. Por encima de todo el oro y la plata, la sabiduría es el valor más importante. Repito, para que retomemos la idea y téngalo muy presente, espero que este concepto quede tan supremamente claro, mis amados, para todos, tan absolutamente claro, que no volvamos nunca jamás a tener duda frente al concepto de sabiduría. La sabiduría terrenal equivale a una sabiduría que está, por supuesto, en contraste de la sabiduría celestial. La sabiduría terrenal tiene lógica, la sabiduría terrenal tiene razón, la sabiduría terrenal tiene cultura, me refiero en el sentido costumbrista. La sabiduría terrenal tiene como una expresión que usamos con mucha frecuencia, que es la mala crianza. La mala crianza genera una sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal está totalmente opuesta a la sabiduría divina, a la sabiduría Kadosh, a la sabiduría en la palabra. Escrito está. Podríamos decir entonces que este tipo de sabiduría terrenal ocupa un muy buen porcentaje en la comunidad, en la raza humana, en las naciones. Es decir, no me atrevería mejor a dar un porcentaje, pero un porcentaje mucho más alto de el 50%, por supuesto, camina en una sabiduría terrenal.
haciendo lo que lógicamente se debe hacer, haciendo lo que razonablemente se puede hacer, haciendo lo que costumbristamente hacemos, haciendo lo que la naturaleza propia del tiempo, de modo y de lugar nos exigen que podamos hacer. Es decir, cuando hablo del tema costumbrista me refiero a cómo nuestras naciones, nuestras culturas, nuestros antepasados vivieron cultura, costumbres. Y nosotros hemos heredado en buena parte de ellos esa costumbre y esas culturas. Por ejemplo, celos amargos, esos celos violentos, esos celos agresivos, esos celos de muerte, esa sed de venganza, celos profesionales, celos laborales, celos pasionales, celos académicos, celo ministerial, ese celo de contienda entre uno y otro, tiene que ver con una sabiduría evidentemente terrenal. Es decir, que como diríamos en algún otro argot popular en algunos países, nos mueven el piso, nos mueven la butaca y no nos importa a quién tengamos que moverle la butaca para ocupar la posición, para quitarle la posición, para demeritar la persona, etcétera, etcétera. Esa sabiduría terrenal, entonces, mis amados, tiene un contexto típico en todos los géneros. Incluso, amados, si lo miramos por un momento, y estamos hablando desde el punto de vista espiritual, si lo miramos en un momento desde el punto de vista de los creyentes, nos daremos cuenta que en el crecimiento de la vida espiritual aprendimos desde el punto de vista de la religión, de la cultura teológica, de las culturas, ¿cómo se dice? De las culturas de convenciones o de denominaciones. Aprendimos a defender a la denominación, a defender al concilio por encima de cualquier otro principio, por encima incluso del propio principio bíblico. Ustedes recordarán que cuando pasamos por el nivel 2, si un hermano o una persona dentro de la congregación pasaran por alguna situación, lo que podríamos llamarlo, entre comillas, una caída. La persona sufrió una situación, una condición de pecado, una impertinencia y típicamente se equivocó en algo. El llamado bíblico es el amor del prójimo. El llamado bíblico es el perdonar. El llamado bíblico es la persona cometió un error, somos amados hermanos en la fe, le amamos y le perdonamos porque es que no soy yo quien para juzgar. Y si vamos a juzgar, juzgaremos conforme a lo que escrito está en juicio justo. Pero no hay nada peor que caer en las garras, y perdónenme la expresión que estoy usando, de aquellos que juzgan y acusan sin ninguna misericordia y sin ninguna contemplación al propio hermano. Esto ocurre típicamente en los modelos de los creyentes. No quiero herir susceptibilidades, quiero ser muy prudente en mis palabras. Pero lo vivimos, muchos de los que estamos en esta sala reunidos, vivimos en algún momento en el contexto del nivel 2, vivimos el juzgamiento, la acusación, la señalización, la difamación, el atropello, la burla, entre muchas otras cosas. Y no es lo que la palabra nos está enseñando frente a la sabiduría. ¿Alguien se quiere llamar sabio entre todos? Que lo muestre con sus actos, que lo muestre con su testimonio. No juzguéis para que no seáis juzgados. No acuséis para que no seas acusado. No difaméis para que no seáis difamado. Trata a tu hermano como desees o deseas que te traten a ti. Son principios básicos y elementales de la sabiduría. Entonces, esta sabiduría terrenal es una sabiduría que, por supuesto, carece, por favor subráyelo, si puede escríbalo en el chat, una sabiduría terrenal carece de la revelación del poder de la palabra. Porque la palabra es la que nos da la aprobación de hacer el bien conforme a lo que escrito está. La palabra viva. Recuerden la palabra eficaz, recuerden la palabra que penetra, esa palabra que reargulle, esa palabra que es una palabra de decir bien, dígalo conmigo, decir bien, de verajá, de bendición.
Ahora bien, es interesante que esta sabiduría terrenal, inmediatamente se ocurre una coma y dice, esta sabiduría que no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, hay una coma inmediatamente y dice, animal y diabólica. Oh, tremendo. Bueno, le agregué una I, no dice animal y diabólica, dice animal diabólica. Animal diabólica. Esa sabiduría animal se caracteriza por ser guiada, présteme por favor mucha atención, espero que esté siendo muy claro, porque la sabiduría terrenal, animal, tiene que ver con el principio del instinto en el hombre. ¿Quiénes son los seres instintivos? Los animales. Los animales tienen un instinto impresionantemente desarrollado. Pero así como pueden tener un instinto desarrollado para el bien, también tenemos animales instintivos para el mal. Por su genealogía, hay animales que sabemos que son creados en la naturaleza para devorar, para matar. Pero también sabemos que hay animales que tienen un instinto animal dulce, especial. Yo tengo una mascota, ustedes conocen a mi Bori, que aquí está al frente mío escuchando el programa. Mi fiel compañero de Torah al Instante. Y él y yo mantenemos una comunicación, yo digo, permanente, sin hablarnos, pero basta que yo pronuncie una palabra, basta que yo le hable alguna cosa a ese animal, a mi mascota, y él inmediatamente en su instinto animal me entiende y me comprende. Si quiere salir, si quiere comer algo, lo que sea, yo entiendo perfectamente cuando él hace un ladrido, hasta entiendo cuando me está pidiendo agua y reviso y sé que inmediatamente no tiene agua en su vasija de agua, y le hablo y le digo, Bori, discúlpame, no tienes agua. Pero el instinto de ese animal es un instinto limpio, es un instinto puro. Es un perro que lleva con nosotros más de 8 o 9 años, no causa daños, él es amoroso, él es un animal tranquilo, él es lo más afectivo que podamos pensar, nos ha ganado el amor, el cariño de todos en casa, y digo todos porque para nuestra amada pastora Pili no era nada fácil que en casa hubiese una mascota, en especial un perro. Ella no quería un perro en nuestra casa. Y cuando llegó esta mascota de bebé, de recién nacido, pues ha sido parte integral de nuestra vida. Y tiene un instinto totalmente puro, repito, limpio. Es ordenado, es aseado, es que, ¿cómo puedo describir? Es una maravilla. Pero sabemos que aunque él es una maravilla, dulce en todo el buen sentido de la palabra, cuando ahora nuestros vecinos, aunque están un poco a la distancia, aquí las casas son separadas unas de otras, cuando mi vecino de la parte lateral derecha de nuestra casa recientemente se mudó, hace apenas unos días compró dos perritos preciosos de una muy buena raza, pequeños, crecen mucho por demás. Y nuestro perro sale frente a la casa y desde el momento que sale, él mira hacia la casa del vecino y sabe que allí hay dos perros que no estaban, que no tienen por qué estar ahí, porque el dueño de este terreno es él y porque él no va a permitir que esos dos recién llegados pisen su terreno. Y puedo ver cómo sale al frente a la yarda y ladra específicamente hacia allá, advirtiéndoles: aquí estoy yo, este es mi terreno, yo vivo aquí hace muchos años y me respetan mi terreno. Y entonces empieza a raspar, no sé cómo decirlo, a colocar sus paticas y arranca tierra y hace todos los gestos y movimientos posibles tratando de indicar con su instinto de que este terreno le pertenece. Entonces, ese instinto animal también lo tenemos o lo tienen, creo que no nos podemos incluir los hombres y mujeres K2 en esta lista, espero que no.
Porque eso significa que un hombre, un ser humano, cuando maneja su vida a través de ese instinto terrenal o esa sabiduría terrenal, dentro de la sabiduría terrenal, entendiendo la sabiduría terrenal como algo animal, instintivo, ¿cuántos seres humanos actúan por instinto? ¿Cuántos seres humanos actúan por instinto? ¿Cuántos seres humanos hablan por instinto? ¿Cuántos seres humanos aman por instinto? ¿Cuántos seres humanos quieren tener una vida de pareja por instinto? Digo, por instinto animal. La intimidad de una pareja establecida por la palabra en Bereshit capítulo 1, verso 28, y los bendijo Adonai y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, habla de una sabiduría celestial. La unidad del hombre y la mujer como el pacto perfecto de unidad, de multiplicación. Pero ¿cuántos hombres o cuántas mujeres hoy anhelan o buscan de una intimidad en instinto animal? No vamos a entrar a más tema ahí. Será para el tema de matrimonios. Pero sé que usted me está comprendiendo. ¿Cuántas mujeres se sienten lastimadas, ofendidas, abusadas, peor aún violentadas por sus propios esposos porque actúan con un instinto animal, con una sabiduría terrenal y desean hacer cosas que la misma palabra no permite, que la misma palabra prohíbe, pero su instinto animal los lleva a actuar, repito, como lo que son, instintivos, sin una sabiduría celestial, pero sí con una sabiduría terrenal. Esa sabiduría animal es una sabiduría dirigida entonces, por favor escríbalo, por los apetitos totalmente carnales. Si me permiten mirar un momento, vamos a ir al libro de Proverbios y tomemos el libro de Proverbios en el capítulo 3. Veámoslo, por favor, acompáñeme. Gracias por escribir el mensaje, el versículo en el chat, gracias. Proverbios capítulo 3, veamos el verso 7. No seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio. No pretendas ser un sabio espiritual cuando realmente tu vida es una sabiduría terrenal. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Adonai y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Esa sabiduría es una sabiduría terrenal. Aquí mismo en el libro de Proverbios, veamos en el libro de Proverbios en el capítulo 14, por favor acompáñeme. Libro de Proverbios en el capítulo 14. Y leamos el texto en el verso 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¡Qué texto maravilloso! Proverbios capítulo 14, verso 29. Escríbalo, por favor. ¿Cuántas personas se les dice algo, se les menciona algo, inmediatamente, como un resorte, contestan con una mala palabra, con una mala actitud, con una rebeldía, con una ira, con contienda, con pleito, y gritan y se escandalizan y se les olvida Baruch Hashem, y de pronto brota por allá de lo más profundo de su ser una palabra de tamaño sentido terrenal, en una sabiduría completamente animal, en una sabiduría completamente diabólica, que es la que tenemos que tratar a continuación. Entonces, esta sabiduría diabólica es comparable a la astucia. Por favor, présteme mucha atención a esta palabra, porque la Biblia, la palabra nos enseña que el adversario, nuestro enemigo, es astuto. Astuto es lo que caracteriza a nuestro enemigo, el adversario. Y esa sabiduría diabólica es aquella que está impulsada por los deseos pecaminosos y perversos. Es decir, ¿recuerdan cuando leímos la Parashá Noaj? Ustedes recordarán que dice la palabra que ese pueblo, esas regiones en las que habitaba Noa y todas las poblaciones circunvecinas,
los hombres de continuo en su mente había maldad. ¿Recuerdan? De continuo en su mente había maldad, el pecado, la perversidad. Esa es precisamente una sabiduría diabólica. Personas que ven la más mínima oportunidad de causarle mal a alguien o alguna circunstancia de cómo faltarle a otra persona e inmediatamente aprovechan la oportunidad. Dirían en nuestro país, por lo menos en Colombia, no sé en qué otro país lo dirían, papaya puesta, papaya partida, papaya comida. Es un refrán muy interesante para decir, si la casa está vacía y yo sé que se van a tardar unos días, pues yo sé que podemos entrar y podemos mirar qué podemos sacar. Para decirlo de una manera, una mentalidad perversa de continuo el mal. No solamente en lo que decimos, sino además en todo lo que hacemos. Por lo tanto, esa sabiduría diabólica es una sabiduría que tiene una entidad contraria absolutamente a la Escritura. Pero por favor, amados, por favor, quisiera mencionar ejemplos y hay algunos que me inquietaría mencionar algunos porque lo he vivido específicamente en este trabajo del ministerio. Personas muy dignas, personas muy estudiadas en la palabra y de pronto se acercan al pastor haciéndole un ofrecimiento indebido, inapropiado. Voy a dar un ejemplo. Ustedes saben, en los Estados Unidos de América es responsabilidad de la congregación. Cuando tenemos una registración federal en el estado, debemos corresponder con números contables absolutamente claros. Y entonces aquí se hace un documento, cada año lo hacemos, la congregación entrega a los miembros oficiales de la iglesia, se les entrega una carta en el que se indica contablemente los valores correspondientes a diezmos, ofrendas, primicias, etcétera, que se entregan durante un año. Esta carta tiene una validez de tal manera que la persona cuando hace sus impuestos, sus taxes y presenta su solicitud o su pago de taxes, si debe pagar determinada cantidad de dinero, entonces al presentar su carta de acreditación contable de la iglesia, ese valor que pagó de taxes, que entregó por sus diezmos y ofrendas, es deducible de su costo de pago de taxes. Una maravilla, es algo realmente parte de la organización que en este país maneja. Pero ¿qué ocurre cuando se acerca repentinamente a alguien y le dice al pastor, necesito una carta en el que por favor me coloquen el valor de taxes por tanto? Voy a ponerlo en cifras pequeñas para no poner situaciones. La persona dio durante su año de taxes, vamos a decir $500, pero tiene que pagar $3,000 de taxes, entonces le pide al pastor que por favor le haga una carta por valor de $3,000 para no pagar taxes. Propuesta absolutamente indebida, propuesta absolutamente indecente, propuesta absolutamente terrenal, propuesta absolutamente instintiva y propuesta absolutamente diabólica. Sabiduría del mal. ¿Cómo pretendemos jugar con ese pensamiento de engañar a las oficinas pertinentes o engañar a nuestro Padre Eterno y de paso incluir al pastor en su problema y llevar al pastor a una condición similar? Cosas como esta, solo para mencionar, ocurren y se siguen ocurriendo. De tal manera que entendamos que solamente tenemos dos conceptos de sabiduría. Una sabiduría celestial, Kadosh, la palabra, y una sabiduría terrenal en la que tantas veces y de tantas maneras nos movemos. Usted se preguntará entonces cómo podemos sobrevivir en un mundo donde todo el mundo miente. Todo el mundo miente. La gente coloca certificados de universidad, certificados académicos, la gente se cambia los nombres, la gente se cambia la edad, la gente miente que han tenido 1, 2 o 3 matrimonios y se presentan como solteros, es decir, forman parte de un tema de la poligamia, y la gente en una sabiduría terrenal miente, no importa lo que tenga que mentir, de tal manera que pueda solucionar un problema.
Tengo en algunas notas aquí sobre el tema algo más que quisiera entrar a detallar, pero sé que el tiempo no nos lo va a permitir, así es que les voy a dejar una inquietud al respecto. Defina usted, por favor, en su estudio personal, qué es la razón, qué es la lógica y qué es el entendimiento. ¿Por qué? Porque si entendemos cómo en una gran mayoría de ocasiones nosotros tomamos decisiones por lógica, pues es que por lógica, yo eso lo hago, hermano, porque es que para mí eso es lógico. Sí, pero puede ser para ti lógico, puede ser lógico para el mundo, pero no es la lógica de Dios. Entonces la pregunta es, ¿caminas con la lógica humana, terrenal, o caminas con la lógica espiritual, celestial, Kadosh? Porque si meditas en esta palabra y haces conforme a todo lo que en ella está escrita, entonces todo te saldrá bien. Dice la Biblia, no lo dice el pastor Alfaro. ¿Dónde lo dice? Josué capítulo 1. Léalo todo el contexto. 1, 5, 6, 7, 8. Léalo, por favor. Por lo tanto, mis amados, ¿cuántas veces nosotros decimos una pequeña mentira? Porque pues es que es una pequeña mentira. Ay, pastor, pero es que es una mentirita pequeña. Es una mentirita santa, pastor. Eso cualquier persona lo hace. Sí, cualquier persona lo hace cuando camina en una sabiduría terrenal. Y se menciona algunas cosas que quería compartir. Sé que el tiempo no me da para ello, pero les voy a dejar alguna tarea. Los que son amigos de ver películas, no sé a cuántos de ustedes les gusta ver películas. Bueno, hace muchos tiempos vi este tipo de películas, como unas de Leonardo DiCaprio, dos en particular. Una que se llama Atrápame si puedes, se las recomiendo, Atrápame si puedes. Y la otra, que se me escapó el nombre, a ver si la puedo encontrar por aquí a la mano, se llama El Lobo, creo que es de Wall Street. Esas dos películas sería interesante mencionarlas para entender algo. El Lobo de Wall Street es un personaje que maneja, pues, hace el manejo financiero de la bolsa de valores, ofreciendo miles de oportunidades a miles de gentes para enriquecerse, para ganar millones de dólares a través de las bolsas de valores, y genera una oficina y hace todo el montaje, tecnología, medios de comunicación, llamadas telefónicas, ofrecimientos, propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es para mirar cómo dentro de una sabiduría lógica, razonable, terrenal, logra éxitos impresionantes, y también de fraude y bancarrotas para millones de personas que creyeron en esa sabiduría terrenal. Luego usted encontrará otra película que se llama Atrápame si puedes, que también trata, y de hecho son casos de la vida real, es lo interesante. Trata la historia de un hombre que es muy hábil, astuto, por favor, astuto en la falsificación de documentos. Entonces falsifica pasajes, falsifica identidad, falsifica profesión, se hace piloto de las fuerzas aéreas, de las empresas aéreas, etcétera. Si usted estudia o ve esas películas, podrá comprender cómo una sabiduría terrenal es extraordinaria. Y cuando no se controla la sabiduría terrenal, pareciera ser que nos lleva al éxito. Porque en las dos series que he mencionado, indudablemente, los dos personajes, siendo el mismo actor, presentan oportunidades de éxito extraordinarias. Pero su fin es un fin desastroso. Su fin es un fin de miseria. Su fin es un fin de ruina. Su fin es un fin de soledad, de amargura, de depresión, de muerte. Esa sabiduría terrenal tiene lógica, tiene entendimiento, tiene, por supuesto, oportunidades. Y usted dirá, bueno, pastor, pues a mí me gustan las oportunidades, a mí me gusta lo que es lógico, para mí lo lógico es esto. Pero para Adonai eso no es lo lógico.
Caminamos en fe, caminamos en emuná, caminamos en bitajón. Y eso nos permite, amados, diferenciar evidentemente en qué camino estamos. ¿Caminamos con la dirección de Adonai o caminamos con la dirección de mi cultura, de mi pensamiento, de mi intelecto y de mi razonamiento? Tenemos que diferenciar, repito, en qué tipo de cultura o en qué tipo de sabiduría estamos caminando. Muy bien. Tengo mucho tema sobre esto, pero repito, creo que estoy dando por lo menos un principio básico de los conceptos frente al tema. Si usted por su cuenta estudia un poco más a fondo, repito, lógica, entendimiento, razonamiento, astucia, ser astuto. ¿Una persona astuta es una persona inteligente? Pregunto. Por favor, contéstenme aquí en el chat. ¿Usted conoce personas astutas? Oh, por supuesto que sí conozco. Montones de gentes que son muy astutas. El astuto es una persona hábil. El astuto es una persona inteligente. Pero el astuto que es hábil e inteligente maneja una sabiduría terrenal. Es decir, repito, no importa cómo puedo llegar al éxito, si tengo que pasar por sobre quien tenga que pasar, lo voy a derribar para llegar al lugar a donde yo quiero estar. Típicamente ocurre todos los días. Lastimosamente no conozco nombres, no soy bueno con los nombres y mucho menos nombres muy comunes en los Estados Unidos de América. Ayer estábamos viendo con nuestro hijo, Pastor Sebastián, veíamos una entrevista que el nuevo presidente de los Estados Unidos hizo a 3 hombres CEO de las empresas de tecnología y de inteligencia artificial más importantes del mundo. Uno de ellos lo visitó en su casa en Mar-a-Lago y le dijo al señor Trump que él estaba dispuesto a venir a permanecer en los Estados Unidos de América y hacer una inversión de $100,000 millones a través de empresas dedicadas al trabajo de la inteligencia artificial. El señor Trump, en su sabiduría y en su capacidad de negocios, muy inteligente, le dijo, no me sirven 100,000 millones. Si quieres venir a este país a invertir en inteligencia artificial, debes prometerme que vas a invertir $200,000 millones. Cuando tengas esa respuesta, te espero. Ahora que entra como presidente, la persona vino con 2 hombres más y le dijo, no traemos 200,000 millones. Vamos a empezar con 500,000 millones de dólares y aspiramos a llegar a los 2,000 billones de dólares en los siguientes 3 años. Oportunidades, inteligencia, astucia, brillan, sí, grandes logros. Pero si dentro de todos ellos no está lo que entendemos como la sabiduría celestial, entonces todo tipo de sabiduría del mundo terminará en malas situaciones. Esta sabiduría, la sabiduría celestial, entonces entendemos que su nombre lo indica, es una sabiduría que proviene directamente del Eterno, de Hashem, y que es la sabiduría que encontramos justamente aquí en las Escrituras. Dígalo conmigo, escrito está, es decir, que por sus frutos los conoceréis. Una querida hermana me enviaba una tarea de respuesta a la tarea frente al conocimiento, al entendimiento, a la sabiduría. Y en las primeras letras decía, la sabiduría nos lleva siempre al éxito. Sí, por supuesto. La sabiduría celestial nos lleva al éxito celestial. La sabiduría terrenal nos lleva al éxito terrenal. Por eso definamos entonces el éxito. Para muchos, repito, el éxito serán las cuentas bancarias, las propiedades, las grandes inversiones financieras, las riquezas en términos genéricos, pero para otros probablemente el éxito sea, en un caso muy personal, mi familia, mis hijos, el ministerio. Para mí es un éxito sobre todas las cosas.
Soñé y logré éxito en muchos aspectos de mi vida terrenalmente, pero ya lo viví, ya lo experimenté, ya no es importante para mí. Considero que definitivamente hoy, entendiendo el concepto de la sabiduría y entendiendo la importancia del éxito, el éxito en las cosas de Hashem nos traen a una sabiduría escritural. Y esa sabiduría escritural nos lleva a tener frutos y a hablar cada uno de nosotros, que somos luz, en cuanto al carácter de Adonai en nuestras vidas, y de esta manera podamos entender el concepto de lo que significa la santificación. Caminar en la luz. Por su testimonio los conoceréis. Así es que la sabiduría, desde el punto de vista celestial, nos habla no solamente del impacto, de la pertenencia, de la identidad que tenemos nosotros para con Mashiach, sino que nos permite a su vez hablar con la autoridad y la sabiduría de la palabra. Lo dijimos en esta semana, si alguien pide un consejo, si alguien te dice, por favor, dame un consejo frente a esta situación, si no vas a dar una palabra que sea conforme a lo que escrito está, mejor no opines. Porque si vas a dar un consejo desde el punto de vista terrenal, desde el punto de vista instintivo, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista materialista, pues probablemente el resultado no sea muy favorable. Vivimos una vida para agradar a Hashem. Ese es nuestro propósito. Y cuando hablamos a personas que se sienten abatidas, que se sienten que el mundo se ha cerrado, que no hay oportunidades, tenemos que llevarlos a una palabra que transforme sus vidas, que alcancen un nivel de esperanza en Adonai, porque Él es el proveedor, porque Él es nuestro dador, porque Él es nuestro sanador, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida, porque Él es el que abre puertas, porque Él es el principio, porque Él es el fin, porque Él es la Torah viviente, Él es mi Shabbat, Él es mi reposo, en Él están puestas todas mis esperanzas, y en Él, con Él y para Él nosotros caminamos. Entonces no podemos hablar, hermanos, repito, del pensamiento del hombre en cuanto a lo que al hombre le parece. Nosotros en todo lo que hacemos, dígalo conmigo, siempre daremos la gloria a Hashem, la gloria a nuestro Padre, la gloria sea para Él, porque como creyentes en su Kadosh Torah, buscamos, caminamos y vivimos en sabiduría. Vamos a ir nuevamente al libro de Santiago. Este libro de Santiago creo que vamos a tener que dedicarle el capítulo de semana completo para estudiar cada texto, porque en realidad qué libro más enriquecedor. Santiago, autor del libro, hermano de Yeshua, la fe que obra. Y la palabra más importante de todo el libro de Santiago, por supuesto, es la fe, las riquezas, el hablar con la palabra, el tener la oración como un fundamento de vida. Y en este libro de Santiago, por favor, leamos el verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Hashem, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se la dará. Ah, qué preciosa palabra. ¿Qué hacer entonces, mis amados hermanos, cuando tenemos que preguntarnos en qué tipo de sabiduría caminamos? Repito, ¿entendemos la sabiduría divina? ¿Entendemos el significado de la sabiduría terrenal? Porque yo sé, amados, que ustedes me van a enviar textos, me van a escribir y me van a decir, bueno, pastor, pero pues a ver, yo he logrado muchas cosas, he alcanzado muchos éxitos, he alcanzado grandes metas en mi entendimiento, en mi preparación, yo me preparé para hacer esto, he avanzado. Por supuesto, amén, gloria al Eterno. Desde luego, hermanos, tenemos una capacidad de pensar. Nos preparamos en la academia, en la escuela, en la universidad, somos profesionales en alguna especialización que el Eterno nos ha entregado. ¿Y cuál es el propósito de alcanzar todas esas tareas? Pues el propósito es vivir una vida tranquila, agradable, cómoda, formar un hogar, una familia, tener provisión, vivir la vida con gozo y alegría, fruto del esfuerzo de nuestro trabajo.
Por favor, obviamente que sí. Pero ¿en cuántas ocasiones hemos tomado acciones y decisiones en nuestra sabiduría terrenal, y esa sabiduría terrenal nos ha frenado las grandes oportunidades de Adonai, y esa sabiduría terrenal no nos ha permitido avanzar hacia donde verdaderamente debimos haber avanzado? ¿Cuántos hombres en la tierra, hablo hombres en el sentido genérico, han llegado a alcanzar grandes oportunidades, pero sin embargo no eran siquiera el 1% de lo que verdaderamente Adonai tenía preparado para ellos? ¿Cuántos? Saben, amados, yo puedo decirlo por el testimonio personal. ¿Acaso Roberto Alfaro, a la edad de 26, 27, 30 años, pensaba en un pastorado? ¿Acaso pensaba en otra nación para vivir? Hermanos, nunca, jamás de los jamases, nunca, jamás. Adonai sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Nunca, jamás siquiera pensé salir de mi país. Es decir, me refiero salir del país, a vivir en otra nación, a tener una vida en otra nación, ni siquiera en esta en la que estamos ahora. Nunca. Salimos, por supuesto, como familia, teníamos el anhelo de viajar, de conocer, por supuesto, vinimos en varias oportunidades hacia los Estados Unidos de América, especialmente por asuntos más de trabajo que de turismo, pero hicimos las dos tareas, trabajo, turismo, y eventualmente empezamos a hacer algunas cosas del ministerio. Pero nunca siquiera pasó por mi mente, nunca, jamás siquiera pasó por mi mente cómo podría vivir una familia hispana en este país. Hasta cuando Adonai nos despojó de ciertas comodidades y nos hace el llamamiento puntual, literal, y nos dice, voy a parafrasear, van a salir de su sabiduría terrenal, de su conocimiento, de su entendimiento, y los voy a llevar a un lugar donde caminarán por el desierto, y caminarán por el desierto, y caminarán por el desierto, pero en ese desierto yo estaré con ustedes y nunca tendrán escasez. Eso pareciera muy fácil, y eso en la razón lógica y en el entendimiento humano no lo podemos comprender. Pero cuando empezamos a caminar en un nivel mayor, en un nivel más alto, en la fe, en la palabra, hoy, por supuesto, 30 años después puedo decir, gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, por habernos permitido pasar por todo ese proceso, desprendiéndonos de la sabiduría humana y caminando como viendo al invisible en la sabiduría totalmente espiritual. Entendiendo, amados, que tenemos a un Adonai Rafa que ha sido nuestro sanador, que hemos tenido a nuestro amado Adonai Jireh, nuestro proveedor, que hemos tenido a nuestro Adonai permanentemente con nosotros para caminar con la provisión y la bendición del Eterno. Han ocurrido tantas cosas, amados, en nuestra vida, que de no ser porque hemos tenido que desprendernos del pensamiento lógico y razonable, empezamos a caminar en una fe sobrenatural, comillas, si me permite la expresión, en una sabiduría celestial para poder comprender cuando Adonai nos tiene guardados en el hueco de su mano, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuesta entenderlo? Sí, hermanos, cuesta entenderlo muchísimo. Pero cuando nos despojamos, cuando nos entregamos a la buena voluntad del Padre perfecta y agradable, todo en el camino camina para bien. Entonces, mis amados, pregunto y vamos a ir ya cerrando nuestra jornada. ¿En qué tipo de sabiduría estamos caminando? Esta es una muy buena pregunta para todos. ¿Eres de los que crees estar caminando en una sabiduría celestial?
Pero sin embargo, cuando tienes que hablar, cuando tienes que tomar una decisión, cuando tienes que compartir con alguien o cuando te ocurre algo que no era lo que esperabas, algo adverso, algo difícil, tu primera reacción innata, tu primera reacción intuitiva, tu primera reacción cultural, tu primera reacción del pueblo del cual vienes, de tu herencia, te lleva a impulsos que ya creías controlados, pero que repentinamente se desbocan y salen de ese interior. Entonces estamos como seres humanos en dos líneas. Una sabiduría celestial tratando de hacer las cosas como el Padre desea que las hagamos, pero repentinamente se levanta una sabiduría terrenal que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer, a decir lo que no queremos decir, a hablar lo que no tenemos que hablar, a pensar lo que no tenemos que pensar, a escuchar lo que no tenemos que escuchar. Y cuando nos damos cuenta, esa sabiduría terrenal nos ha metido en serios problemas. ¿Alguna vez te has sentido en esta situación? ¿Alguna vez has dicho lo que no tenías que decir? ¿Alguna vez has oído, has escuchado lo que no tenías que escuchar? ¡Ay! Se me chispoteó, diría por ahí alguien. No, eso no era lo que yo quería decir. Realmente fue algo que no sé por qué lo dije, es que se me zafó. Es porque definitivamente estamos en un proceso de transición. Estamos en el proceso de salir de la cultura humana terrenal para ascender a la cultura de la sabiduría espiritual. Dígalo conmigo, en la mente de Yeshua. En la mente de Yeshua. Todavía tal vez hay algunos que su mirada se desvía y nos produce alguna intención, alguna debilidad que no debería existir. Todavía nuestra lengua, ese timón, ese pequeño músculo nos domina y ay, es que tengo que contarte algo que bueno, es que, pero aquí entre nos, es que eso que nadie se entere y que nadie te vaya pues a pensar que yo estoy diciendo algo porque mira, que conste que es que yo no te lo quería decir. Sabiduría terrenal. Sabiduría terrenal. Y todos estos pensamientos terrenales, todos esos pensamientos tradicionales, culturales, de la lógica, del entendimiento, de la razón, del intelecto, del hacer las cosas a mi manera, nos producen terribles resultados. ¿Cuántos hogares se destruyen por palabras terrenales? ¿Cuántos hogares se destruyen por acciones terrenales? ¿Cuántas personas viven vidas atadas a lo terrenal, en lo material, en lo económico, en las cosas de la vida, apegados al mundo sin quererlo soltar? ¿Saben? He estado viendo en estos últimos días, para el tiempo de grabación de este programa, se están ocurriendo situaciones muy delicadas en los Estados Unidos de América frente al tema de migración. Y he estado viendo algunas noticias, por supuesto, hay de todo tipo de noticias, pero algunas entrevistas a personas que literalmente durante años y años de vida trabajaron y trabajaron y trabajaron y trabajaron, sol, agua, frío, nieve, lo que sea, y guardaron y guardaron y guardaron y guardaron y guardaron. Y un día repentinamente se producen unos incendios, los incendios más terriblemente ocurridos en los Estados Unidos de América, y en medio de toda esa tragedia, miles de gentes, familias, perdieron absolutamente toda una vida, 50, 60, 70 años de esfuerzo, de trabajo, de lucha, de ahorros debajo del colchón. Y repentinamente lo han perdido todo. Porque debajo del colchón, porque yo no le llevo la plata a los bancos, porque los bancos no se van a enriquecer con mi dinero. No. Yo no, mi dinero aquí guardadito. I'm so sorry. Lo perdieron todo. ¿Cuántas personas dejaron de comer, de vivir una vida tranquila, de compartir en familia, de vestirse, de tener un buen auto, para guardar
porque algún día me iré y esto me llevaré. Y resulta que algún día llegó y todo se perdió. Así que, mis amados, la lógica, el entendimiento es muy bueno. La astucia, el astuto es muy hábil. Y la gente dice, es que es muy inteligente. Sí, pero hay que entender si esa inteligencia es la inteligencia del bien o es la inteligencia del mal. Porque ha habido hombres muy inteligentes en el mundo, por supuesto que sí. Que todos sabemos que su inteligencia fue usada absolutamente para la maldad, para el narcotráfico, para las guerrillas, para la violencia, para lo peor. Entonces debemos entender que esa sabiduría terrenal no es la sabiduría que Adonai tiene preparada para nosotros, sus hijos. Amados, muchísimas gracias. Hemos llegado al tiempo para el día de hoy. Espero sus comentarios, sus buenos comentarios, sus buenas palabras. Por favor, si tiene algo malo que decir, no lo diga acá. Yo no sé a dónde lo va a colocar, pero no aquí. Entendámonos en un buen sentido espiritual. Gracias por compartir la enseñanza. Gracias por suscribirse al canal de Israel Casa Integral. Gracias por ser parte de este tiempo de Torah al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido hasta el día de mañana. Shalom, shalom. Buen día para todos. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.